La caída de Mosul a mediados del año 2014 provocó una conmoción en las filas del ejército iraquí. El gobierno de Bagdad no tenía la menor idea que el ejército no sería capaz de resistir la primera prueba luego de la retirada de las fuerzas de ocupación norteamericanas. De repente, todos comenzaron a preguntarse qué es lo que había sucedido, pero empezaron a revelarse fallas importantes, algo inconcebible antes de la aparición de Daesh en escena. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, llevó consigo a Washington el expediente relacionado con la adquisición de armamento para el ejército, pero cabe destacar que Washington fue quien decidió disolver el ejército después de la caída de Saddam Hussein en el año 2003. Señala James Pfeffernell, profesor de la Universidad George Mason, que la decisión se tomó a pesar del rechazo de altos oficiales del ejército, de los servicios secretos estadounidenses y de la evaluación del Consejo de Seguridad. Esto lo confirmó el exsecretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld cuando aclaró que la decisión llegó de otro lugar, un lugar que menciona Bob Woodward en su libro Bush en Guerra, donde menciona que la decisión vino de la Casa Blanca y fue tomada precisamente por el vicepresidente Dick Cheney. Al-Abadi quiere de los Estados Unidos más armas y un mayor compromiso para el entrenamiento del ejército. Él afirma nuevamente que Irak quiere que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en la conducción de la guerra contra Daesh o Estado Islámico. Es por esto que Estados Unidos deben, según se vislumbra el contenido de la lista de al-Abadi, proveer al ejército de armamento por el valor de millares de dólares, incluyendo helicópteros de combate, aviones no tripulados o drones, misiles para los aviones F-16, los cuales se encuentran inmovilizados en los aeropuertos militares iraquíes sin municiones. Antes de su primera visita a Washington, al-Abadi preparó el escenario para la reestructuración del nuevo ejército iraquí, emitiendo una resolución que cesaba de sus funciones y pasaba el retiro a 300 oficiales de alto rango. Tal vez esta fue la segunda acción, después de la del ex primer ministro Nuri Maliki, quien luego de la caída de Mosul había ordenado la investigación de decenas de oficiales, los cuales fueron cuestionados y posteriormente pasados al retiro. En aquel entonces, se comentaba que la ciudad estaba protegida por 50.000 soldados fantasmas. El sol de la primavera alumbra sobre la región fronteriza entre el Líbano y Palestina ocupada. Una brisa suave y agradable, impregnada del olor de la tierra de Palestina, llega a los agricultores de tabaco aquí a una distancia de metros de la línea azul que separa al Líbano y a Palestina. La siembra de tabaco ha encabezado la firmeza de los sureños. Se mantienen aferrados a esta actividad desde hace décadas y no han renunciado a la misma ni siquiera durante los años de la ocupación. El proceso de la cosecha del tabaco es largo y duro todo el año, por lo que demanda la participación de todos y cada uno de los miembros de la familia. Yo estudio y durante la estación de la primavera ayudo a mi familia en la cosecha del tabaco. Primero hacemos los semilleros y luego trasladamos las posturas a la tierra. Después trabajamos en la recolección durante 3 meses y llega un momento de coserlo antes de entregarlo a la compañía del trabajo. Todo esto lo hacemos para garantizar el dinero para que nuestros niños estudien. La cosecha del tabaco es como una rueda, que gira, y así trabajamos durante todo el año. Algunos historiadores plantean que la predilección por la cosecha de tabaco se remonta al siglo XVI. Ocupa el 4º lugar en la producción agrícola del Líbano, después de los cítricos, el plátano y los olivos. Pero la cosecha del tabaco tiene muchos significados para la población de las regiones fronterizas en su apogeo a su tierra frente a un enemigo que la provoca desde que usurpó Palestina. Durante toda nuestra vida no hemos descansado por la presencia de los israelíes, pero ahora es diferente con la existencia de la resistencia y el ejército libanés. No le prestamos atención a la presencia de los israelíes, pues estamos en nuestra tierra. Este es nuestro patrimonio. Con el curso de los años nos hemos mantenido aquí y no nos importa nada. Los cultivadores de tabaco no sienten aburrimiento y aseguran su empeño en mantener esta cosecha, que se ha convertido en sinónimo de su firmeza, además de una fuente de ingreso. El Consejo de Seguridad de la ONU no contravino la perspectiva saudita al adoptar una resolución internacional presentada por el Consejo de Cooperación del Golfo a través de Jordania en virtud del capítulo 7. En cuanto a la forma, la decisión que prohíbe la entrega de armas al movimiento de Ansar Allah y le pide retirarse de las provincias bajo su control no cambia la balanza de poder sobre el terreno,
la cual tampoco pudo ser alterada por 4 semanas de ataques aéreos continuos realizados por la coalición que lidera el reino. En cuanto a su esencia, la decisión se considera una luz verde para que continúe el operativo militar contra Yemen y un nuevo fracaso internacional en cuanto a la solución de conflictos bajo la lógica de la neutralidad y no la de parcialización. Riad considera que logró en los pasillos del Consejo de Seguridad de la ONU lo que no pudo lograr a través de los misiles dirigidos, según dice, contra objetivos militares que finalmente alcanzaban a civiles indefensos. En ese escenario surrealista, Moscú se conforma con abstenerse de votar. El embajador saudita atribuye el silencio del veto ruso al poder de persuasión exitoso logrado por el reino. Sin embargo, la abstención de Rusia fue acompañada por el énfasis en la necesidad de no utilizar la resolución de la ONU para agudizar el conflicto, haciendo un llamado a la reanudación de las negociaciones políticas, lo que sugiere que Rusia está tratando de sostener el palo por el medio y no quiere sabotear por completo las ya tensas relaciones con los países del Golfo a causa de las posiciones de Moscú sobre la crisis siria. Anuado a ello, el Kremlin está consciente que esta decisión no dará un impulso a la fuerza de la coalición liderada por Arabia Saudita, sobre todo después de la votación del Parlamento de Pakistán contra la intervención de Islamabad en una guerra que no le concierne, y tras una ola de protesta dentro de Egipto que pedía no participar en la intervención terrestre. En medio de ese escenario, la resolución número 2216 solo sería una resolución débil que causaría más derramamiento de sangre yemení hasta que madure una solución política. Saltan, junto a la obra de teatro La Jaula, artistas de Gaza detrás de las murallas de la agresión y el cerco, de manera que patentizan una realidad trágica a través de la historia de la joven Hanin, quien necesita tratamiento médico. Se narran miles de historias, de manera que el sentir del espectador es la propia obra en sí. Su espíritu es la médula, la espina dorsal del teatro. Tratamos de quejarnos gritándole a los responsables de esta patria, diciéndole que la gente se cansó y que tiene que haber sensibilidad con estos sufrimientos. No hay necesidad de decoración. Los sucesos acontecen en sus propios lugares y bajo una sucesión cronológica en los centros. Una pieza teatral que su ironía sabe a Hansal, un fruto amargo de la coloquíntida. La amargura de los acontecimientos tiene el sabor de la hiel, alham, y a pesar del dolor, la esperanza se mantiene. Esto constituye, en sí, un juego de palabras, ya que en árabe dolor es alam y esperanza es amal. La obra teatral se unifica y se concentra en la realidad de Gaza, y así continúa el montaje. La jaula es un grito de dolor y un mensaje que reclama auxilio a quien puede interesar. Antes de la revolución, el espacio tunecino poseía un número de canales que no superaba la cantidad de dedos de una sola mano. Hoy en día, compiten los unos con los otros para ganarse la opinión pública tunecina. Los medios se han liberado, pero enfrentan una crisis relacionada con el concepto de libertad y su naturaleza. Las acusaciones contra los medios de comunicación no se detienen particularmente en lo que se refiere al sometimiento de muchos canales y a la tutela de las autoridades. Las últimas elecciones abrieron las puertas de par en par a la controversia. Muchos canales se habían parcializado de manera evidente hacia una parte u otra, y surgieron periodistas en esa etapa que plantearon muchas interrogantes. Decenas de instituciones periodísticas constituyen el paisaje tunecino en cuanto a los medios de comunicación, los cuales, a pesar de sus diferentes orientaciones políticas y líneas editoriales, siguen siendo determinantes en la formación de la opinión pública y una balanza para medir el nivel de libertad en el país.